reunir aquí, no a las 7 como está escrito en el boletín, sino a las 6, porque de aquí todos juntos vamos a salir e ir al parque del Volkswagen. No sé cuántos conocen el parque Volkswagen, queda yendo al este. Es muy lindo el parque, muy grande, podemos venir todos, no hace falta que sean solo jóvenes, sino adultos, mayores, los que gusten. Y otra cosa importante, los que deseen venir y vengan, por favor traigan agua también, porque el agua es un elemento esencial para la vida y si vamos a estar haciendo un poco de actividad al aire libre y caminando, vamos a tener sed y no queremos estar sedientos, ¿no? Sería algo un poco incómodo, pero bueno. Recuerden entonces, hoy a las 6 nos reunimos acá y todos juntos vamos al parque de Volkswagen. Hermoso parque. Espero que el día también nos acompañe, que así sea la voluntad de Dios. Bueno, ustedes verán el título de hoy, se titula Una mente equilibrada. Antes de empezar, quiero comentarles que con mi esposa nos sentimos muy a gusto en esta iglesia. Hace un año, exactamente un año, estábamos volando para este país y bueno, ya un año estamos viviendo aquí. Y estamos muy a gusto al haber recibido el cariño de todos ustedes, conocer una iglesia que nos eleve más al Señor. Tenemos muchas iglesias, pero cada uno elige una y realmente es una bendición poder compartir con ustedes este lugar santo para alabar a nuestro Señor. Bueno, pocos de ustedes conocerán mi historia breve, pero antes de venir aquí estuvimos estudiando en Argentina en la Universidad Adventista. Y ahora yo estoy estudiando música, para los que me conocen mejor acá. Pero antes de venir, estudié psicología, son 5 años allá. Me gradué de psicología en el 2010 y después estudié música porque me faltaba mitad de la carrera más y en realidad me apasiona un poco más la música. Así que decidí seguir por ese camino, especialmente el piano. Y entonces terminé música en el 2012, el año pasado, y de ahí nos vinimos para acá. Pero algo importante que quería compartir con ustedes tiene que ver con la mente. No quiero que los 5 años de estudio de psicología hayan sido perdidos para nada. Después, el día de mañana, capaz quiera ver la forma de combinar las dos carreras. Pero la psicología es importantísimo para nuestra salud espiritual y nuestra salud en general. Y hoy quiero hablarles un poco de este aspecto, de la mente. Cómo lograr el equilibrio mental, cómo tener una buena salud mental, que muchas veces es difícil y nos distraemos muy fácilmente y nos metemos en el terreno del enemigo, que es tener una mente nublada y falta de claridad. Bueno, ¿cuántos recuerdan el versículo de memoria de hoy, lo que decía? No el versículo de memoria, eso es la escuela sabática. Pero la lectura bíblica, Proverbios 4, 21 al 22. En esencia dice que si recibimos y hacemos caso a las palabras que están escritas en esta Biblia, en las Sagradas Escrituras de Dios, vamos a tener salud, salud general. ¿Qué significa esto? Si no hacemos caso a lo que está escrito acá, si no estudiamos la palabra de Dios, por ende, no vamos a tener salud. Y hoy vamos a destacar más que nada el aspecto mental. Me había olvidado que tenía el clicker. Entonces, por otro lado, si vemos el primer capítulo de Proverbios del rey sabio Salomón, dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Temed a Jehová y dale gloria. Temed a Jehová y estudiad la palabra. ¿Qué significa temed a Jehová? Seguir sus mandamientos, hacer lo que Él quiere, lo que Él desea para nosotros, hacer su voluntad. Pero muchas veces no hacemos su voluntad y tenemos una serie de problemas, ya sea físicos, mentales, sociales, espirituales. Ahora les hago una pregunta. ¿Hay una diferencia entre los problemas psicológicos o los problemas mentales y los problemas espirituales? ¿Hay alguna diferencia o estamos hablando de lo mismo? ¿Sí o no? No hay diferencia. Sí hay diferencia, bueno, muy bien. Pero les quiero ampliar un poco la pregunta, porque mientras estudiaba psicología tenía compañeros y otras personas que nos hacían las siguientes preguntas. ¿Alma y mente no estamos hablando de la misma cosa? ¿Acaso el alma no es lo mismo que la mente? Sí, bueno, sí lo es. Entonces, no hay una diferencia. Si problemas mentales estamos hablando de la mente y problemas espirituales del alma, ¿estamos hablando de la misma cosa o no? Otros preguntaban, y algunos estudiantes de teología también, que no me gustaban dentro del corazón cuando hacían estas preguntas, pero decían, por ejemplo, ¿por qué iríamos a un psicólogo? Que de paso ir a un psicólogo es como un tabú. No, qué feo ir a un psicólogo, no quiero que otros sepan que
que me falla algo en la mente. Bueno, ¿por qué vamos a un psicólogo si el mejor psicólogo del mundo, ¿quién es? Dios. ¿Y ustedes qué dirían ante eso? Bueno, yo lo más rápido que se me ocurrió era, ¿y por qué vamos a un médico si el mayor médico del mundo es Dios? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Bueno, nosotros al estudiar algo y al sentir algo, es mucho más fácil estudiar lo que es concreto, lo que podemos ver, lo que podemos sentir, que estudiar algo que es abstracto, que son ideas y que por ahí son muy confusas y no podemos entender bien del todo. Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, Dios no quiere que solamente tengamos una fe ciega, sino que hagamos de nuestra parte, por eso vamos al médico. Aparte, porque si me duele la pierna o tengo un problema respiratorio, tengo que ir al médico. O sea, puedo tener la fe de que Dios me va a curar, pero tengo que hacer mi parte. Bueno, es algo que sentimos en el momento y lo podemos ver. Pero ¿acaso los problemas mentales, como la ansiedad generalizada, que ya es una ansiedad excesiva, las fobias, que son miedos irracionales, ¿acaso eso no tiene que ver con la mente también? ¿Y no solamente espiritual? Sí, por supuesto. Entonces hay problemas mentales, hay problemas físicos y hay problemas netamente espirituales. Hay diferencias. Ahora, el problema es que ¿de dónde salen todos los problemas? Los problemas mentales, físicos, sociales, todos tienen una fuente que causa estos problemas. Es la falta de una vida espiritual. Ahí está la confusión y quiero que tratemos este tema esta mañana. Varios se han preguntado a lo largo de la historia de la humanidad qué es el ser humano. Desde los filósofos antiguos, los griegos y hebreos, hasta hoy en día los psicólogos, sociólogos y médicos se preguntan ¿qué es el ser humano? Porque tenemos que entender qué es el ser humano para poder tratarlo de la mejor manera y poder tener una vida aceptable o saludable. Bueno, en primer lugar, un ser humano es una unidad indivisible. ¿Qué significa esto? Que tanto mente, tanto cuerpo, tanto vida espiritual no se puede separar. Somos un ser indivisible, una unidad indivisible, porque los griegos de antaño decían que la mente y el cuerpo eran dos cosas separadas. El cuerpo era la cárcel del alma y que el alma, cuando moría el cuerpo, era liberada y cobraba vida o expresión de vida cuando se metía en otro cuerpo. Y de ahí salen ideas como la inmortalidad del alma y otras ideas más que no son bíblicas. Pero hoy en día la ciencia, y no solamente los psicólogos cristianos, por ejemplo, sino la ciencia y los médicos, afirman que el cuerpo, la persona, es una unidad indivisible. Cuando nosotros pensamos, estamos teniendo un gran efecto en nuestros cuerpos. Entonces, el pensar es como una acción que no vemos nosotros, invisible, pero que sucede en nuestro interior. A través de las neuronas, que son las células que tenemos millones y miles de millones en el cerebro, todas producen un efecto en el cuerpo, nos pueden dar una sensación de bienestar o malestar, nos pueden causar enfermedades o pueden mantenerlos en salud. De paso, el espíritu de profecía dice que 9 de cada 10 enfermedades físicas provienen originalmente de la mente. Bueno, ¿qué más es el ser humano? Es un ser, entonces, bio-psico-socio-espiritual. ¿Qué significa esto? Que es una sola cosa. Tiene un cuerpo, es biológico, porque si vamos al Génesis y vamos al origen de la creación del hombre, Dios creó un cuerpo, Dios creó la mente para ser una persona, un ser racional. Dios creó para que se comunique con otras personas, para que tengan la capacidad de procrear y por lo tanto vivir en una sociedad, en una comunidad. Y por último, y esto es algo que las universidades estatales no tienen muy en cuenta, sino más las cristianas, es que un ser humano es un ser espiritual. Fuimos creados para vivir en relación con nuestro Creador, con Dios. Tenemos una relación especial con Él y esto nos va a dar salud en todas las otras áreas. Bueno, ahora con respecto a la mente, y acá una breve reseña nomás de la historia de la psicología. Ustedes saben que la psicología es una ciencia nueva dentro de todo porque surgió hace un poco más de un siglo, a fines de 1800, y bueno, Freud fue el que inventó el psicoanálisis, una terapia para ayudar los problemas mentales. Después, a lo largo de 1900 a 1950, en esas décadas, surgió la psicología conductual, que es tratar de cambiar nuestras acciones y lo que hacemos para que eso tenga un efecto positivo en nuestra mente. Después los psicólogos se dieron cuenta que eso no era suficiente, sino que
la psicología cognitiva, que estudia los procesos mentales como la atención, la memoria, transformar las ideas que tenemos acerca de la vida. Eso va a producir un efecto físico y esa amplió la visión de la psicología. Pero por último, una combinación de todas estas áreas como que los psicólogos hoy en día aceptan como más óptima y más eficaz para tratar los problemas mentales. Pero se olvidan de un tema importante, que por eso es tan importante tener en cuenta la religión, la Biblia y a Dios cuando tratamos con mentes humanas. Ellen G. White de paso dice que la obra más delicada que se le ha confiado a los hombres es el estudio de la mente. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener? Unos pueden decir, la psicología es mala porque Ellen G. White habló mal de la psicología en su tiempo. No, la psicología estaba surgiendo. ¿Y qué pasó con la psicología? Hay que estudiar la historia. Estaba el mesmerismo, el hipnotismo, que era controlar y dominar las mentes de otras personas, y por eso no es bíblico, eso es satánico, y es así de fuerte, porque Dios no quiere y no quiere permitir que nosotros controlemos la mente de otros. Cada ser fue creado para pensar por sí mismo y estudiar las Sagradas Escrituras por sí mismo, y así llegar a los hechos que realmente son verdaderos. Entonces, ahora, después de tener toda esta historia, hay un psiquiatra acá en Southern, en la universidad, que desarrolló un modelo bíblico de la mente, de acuerdo a la Biblia. Han habido varias propuestas, pero les presento acá la que a mi parecer es una de las más claras. La mente, en su origen, como Dios la creó, tiene distintas facultades. Algunas son más elevadas, más importantes, y otras más bajas. O sea, no menos importantes, sino que no tienen la jerarquía como tiene la primera. Entonces, acá tenemos una jerarquía de la mente. La primera es el razonamiento. Esta es la facultad más elevada que Dios le concedió al hombre, por encima de los animales. Somos seres racionales y esto nos ayuda a evaluar los hechos, a estudiar y a sacar conclusiones. Por otro lado, tenemos la conciencia. Y si me acompañan en Mateo capítulo 3, versículo 22 al 24, leemos lo siguiente. Dice así, Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 6. Lo había cambiado, pero parece que no se guardó el último detalle. Mateo, capítulo 6, versículos 22 al 24. Dice así, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así, si la luz que hay en ti es oscura, ¿cuán grande será esta oscuridad? Ninguno puede servir a dos señores, porque o desestimará a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, acá nos está dando una clara descripción de lo que es la conciencia. La conciencia, en otras palabras, y para simplificar, es el ojo espiritual. Nosotros, como tenemos un ojo físico que puede ver el mundo a nuestro alrededor, tenemos un ojo espiritual que nos da impresiones mentales de acerca de qué es bueno y qué es malo. Ahora, como nuestro ojo físico puede ser dañado o puede tener problemas, ¿nuestro ojo espiritual también puede tenerlo? Sí, por supuesto. Un caso, por ejemplo, había un anciano de 69 años, hace unos años atrás, era desde que nació muy devoto al cristianismo, muy estricto con su dieta, con ejercicio, con la salud, y llevaba una vida normal. Pero cuando cumplió 69 años, por esa edad, empezó a tener problemas. Empezó a tener que luchar contra la depresión, empezó a ver cosas que no eran reales, empezó a tener problemas serios. Y él no quería, tenía la firme convicción de que los medicamentos psiquiátricos eran malos, no provenían de Dios y no iba a ser la voluntad de Dios tomarlos. Entonces, por 8 meses procuró curar su mente a través de médicos que solamente tenían tratamientos naturales, como la hidroterapia y otras más. Pero pasó casi un año y no habían efectos. Es más, empeoraba su situación, hasta que su hijo se dio cuenta y lo obligó, por así decir, a ver a un psiquiatra que finalmente le dio medicamentos y así se sanó. Muchas veces nuestra conciencia nos puede decir algo que no es correcto, por más que sintamos que es correcto, pero nos lleva a errores. Supongamos nosotros, un ejemplo bien práctico, estamos recién llegados acá, no conocemos las rutas y estamos en la autopista I-75 yendo para Chattanooga, queremos ir para Chattanooga, pero llegamos a la división donde se divide la 24 y la 75. No vimos los carteles,
pero algo me dice en mi mente que tengo que ir a la 75 porque más autos van por ahí, más vehículos pasan, entonces esa me va a llevar a Chattanooga, porque es la ciudad principal que está más cerca. ¿Me llevaría a Chattanooga o no? No, me lleva más lejos, a Atlanta todavía. Entonces, nuestra conciencia puede llevarnos a la dirección equivocada. ¿Cuándo nos puede llevar a la dirección correcta? Cuando es al mismo tiempo utilizado junto al razonamiento. Tenemos que estudiar la palabra y la conciencia al mismo tiempo escuchar la voz de Dios. Si tenemos una vocecita que nos dice esto está malo o esto es bueno, debe ser así, pongámoslo a prueba con las Sagradas Escrituras. Probemos todo. Pablo dice, ¿acaso analizarlo todo y retener lo bueno? Hagamos lo mismo con lo que escuchamos, con lo que leemos, con lo que vemos. Estas dos facultades son las más elevadas de la mente. Y estas dos nos van a permitir tener un buen juicio y adorar a nuestro Dios de la mejor manera. ¿Qué significa juicio? Significa tomar buenas decisiones. Ya vimos las consecuencias de solamente hacerle caso a nuestra conciencia y a las malas decisiones que nos puede llevar. Lo mismo si solamente pensamos en razonamiento. Hay personas que pueden inventar teorías muy intelectuales, pero sin escuchar su parte moral, su conciencia, no van a llegar a hacer la voluntad de Dios. Bueno, la siguiente facultad que le sigue en la jerarquía de la mente es la voluntad. Y esta es la que promueve la acción. Tiene que ser sujetada al razonamiento de la conciencia. ¿Por qué? Porque si hacemos lo que se nos canta o lo que queremos, ¿siempre va a traer buenos resultados o no? No, por ejemplo, si un sábado mañana me despierto y no tengo muchas ganas de ir porque tengo sueño, digo, no quiero ver a esta persona porque me cayó mal el sábado pasado, voy a otra iglesia mejor. O ni voy, ¿para qué voy a ir si capaz estudiando por mi cuenta solo en la casa me elevo más al Señor que yendo a la iglesia? Y han habido algunos así, no van a la iglesia porque no están de acuerdo con ciertas normas de la institución y prefieren tener su propia religión en su casa. Esto nos puede llevar a problemas también, si no lo sometemos al razonamiento y a la conciencia. No hacer lo que sintamos que querramos. Bueno, en tercer lugar están las creencias y valores. Algunas personas pueden decir, ¿pero acaso las creencias y nuestros valores no deberían estar en el primer lugar? ¿No nos determinan cómo somos como personas? Bueno, no sé cuántos han escuchado, pero hace un tiempo atrás una iglesia bautista en Alabama, el pastor tiene un doctorado en teología y construyeron una escuela ahí para primaria y secundaria, creo que era también. Y ahí a esa escuela iban estudiantes de padres adventistas. Y el pastor bautista con su doctorado como que los miraba y decía, pobres chicos, ¿por qué guardan el sábado? Mirá lo que se pierden. ¿Por qué no vienen con nosotros el domingo si nos llenamos de bendiciones de Dios? Que puede ser cierto, por supuesto. Pero al pasar el tiempo, un chico adventista muy astuto se le acercó a este director, que también era director de la escuela, el pastor bautista, y le presentó un libro de los 10 mandamientos. Le dijo, pastor, que te quería preguntar, realmente te admiro mucho y quisiera si podés leer este libro y aclararme un poco en mi mente las cosas, porque por ahí a lo mejor no estoy entendiendo todo. Bueno, se lo dio al libro, él dijo, sí, con gusto, lo acepto, lo leo y después te comento. Ese mismo día leyó el libro y no podía creer lo que estaba leyendo. Lo leyó de vuelta. 5 veces lo leyó esa misma noche, se lo dio a su esposa. Decime, ¿qué dice este libro, si estás de acuerdo? Bueno, en esencia, para resumir, el pastor tuvo la convicción de que el día real de reposo era el sábado y no el domingo, y otras cosas más, y dijo, esto lo tengo que comentar a mi iglesia, pero es la verdad y no puedo esconder la verdad de mis seguidores, de los miembros de la iglesia. Comentó de la iglesia el domingo y no sabía cómo iban a reaccionar, si lo iban a echar, iba a estar solo, pero toda la iglesia decidió seguirlo también. ¡Qué bendición! Está en YouTube en alguna parte, no me acuerdo ahora el nombre del pastor, pero muy emocionante el video, muy inspirador. Un solo problema con respecto a esto de las creencias y valores. Los miembros de esa iglesia decidieron seguir al pastor no solamente no porque creyeron lo que decía, sino porque sentían que ese pastor tenía la verdad, era realmente admirable y por eso se le acercaron y dijeron, pastor, no entendemos todo lo que nos dijiste, pero vamos a seguirte porque confiamos en ti.
Ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía de la Biblia? Tenemos que estudiar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. El enemigo nos trata de engañar y someternos a nuestros líderes para seguirlos fielmente. Y sí, pueden ser líderes maravillosos y que tienen un don para el liderazgo, pero si no estudiamos por nuestra cuenta, el día de mañana, cuando estemos en prueba, no vamos a poder resistir a las tentaciones. Bueno, y por último, vamos a ir más rápido, son los sentimientos. Los sentimientos abarcan todo lo que son las emociones, del enojo, la felicidad, y muchas veces nosotros no los dejamos dominar por el razonamiento de la conciencia y los ponemos en primer lugar. Y vamos a ver qué problemas trae esto. Hay un agente destructor que entró en el pecado del hombre. ¿Y cuál puede ser este agente destructor? Satanás, ¿por medio de qué cualidad? Por la mentira y algo que tiene dentro suyo que no lo va a cambiar más. El odio. El egoísmo. Pensar en su yo antes que todo. Ese fue cómo originó el pecado, porque él quería ocupar el lugar de Dios. Su yo fue más grande que aceptar la providencia divina. Y entonces quería ocupar ese lugar y eso mismo quiere hacer con nosotros. Lo mismo le causó a Eva y a Adán, de abrir sus ojos entre lo bueno y lo malo, ser como Dios. Y lo mismo nos causa a nosotros hoy en día. Muchas veces ponemos en primer lugar nuestras emociones, nuestros sentimientos y decimos, esto me parece bien porque me hace sentir bien. Yo toco el piano, por ejemplo, en otras iglesias metodistas, presbiterianas, y la gente de esas iglesias realmente son muy amables. Y yo digo, wow, si no tendría problema en venir acá y estar a adorar con esta gente, porque realmente son muy inspiradoras, son tan amables que realmente no veo muy comúnmente en mi propia iglesia. Pero ¿qué hace lo que no? ¿Por qué no voy a esas iglesias? No es que están obviamente en el error, sino porque yo estoy completamente asegurado que nuestra iglesia tiene la verdad, es el remanente. Y no porque nuestra iglesia es mejor que otra, sino porque estudia la palabra, emplea el razonamiento y la conciencia y lo pone en primer lugar ante cualquier otra cosa. Y esto es importante para poder acercarnos más a Dios y hacer su voluntad. Vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y vamos a ver qué dice aquí. Capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice en otra parte de la Biblia. O sea, no podemos confiar en otros porque sus emociones están completamente arraigadas en su ser. Nuestras emociones nos pueden traicionar también. Y es muy importante estudiar la mente y tener cuidado con tantas distracciones y cosas que nos puedan llevar a tomar la decisión incorrecta. Bueno, ¿cómo tener salud mental entonces después de todo esto? Acá hay 3 aspectos generales bien importantes: estudio de la Biblia y oración, la higiene mental y buenos hábitos. Se puede hablar de cada tema muchísimo, vamos a ir solamente a lo que es más de la parte mental. Los buenos hábitos, por ejemplo, voy a mencionar rápido nomás, están la recreación, está el régimen alimenticio, está el ejercicio, están los 8 remedios naturales que nos aconsejan para tener una vida natural. Pero acá hay una frase del espíritu de profecía que dice: el esfuerzo de la mente y del cuerpo tienden a prevenir pensamientos impuros. Por otro lado, el talento del tiempo es precioso. Cada día se nos da como un legado y Dios nos pedirá cuenta de él. En la Universidad Adventista donde fuimos en Argentina había un reloj bien grande que estaba como en el centro del predio de la universidad, que decía abajo del reloj, las horas pasan, daréis cuenta de ellas. Y cada día que pasamos, wow, realmente, ¿qué estoy haciendo que no es la voluntad de Dios? Y muchas veces es necesario que hagamos un análisis de nuestras vidas, en qué le dedicamos más tiempo, que podríamos quitarle un poco de ese tiempo para Dios. Porque muchas veces queremos entretener nuestra mente porque estamos cansados del trabajo, del estudio, pero cuando está bien claro en el espíritu de profecía y la Biblia que no hay nada mejor, no hay más alivio, no hay mejor bendición para la mente, para la salud del cuerpo, que estudiar la palabra de Dios y hacer su voluntad. Y hoy hablábamos en la escuela sabática del altruismo, de dar nuestros frutos, de ayudar a otros y no pensar tanto en nosotros. Eso trae muchas bendiciones a nuestra salud mental.
Bueno, por otro lado, en cuanto al dominio propio, que es algo que también debemos emplear, dice el Espíritu de Profecía: una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor educada y los mayores talentos sin el dominio propio. Hay otro pasaje de Ellen White que me gusta mucho, que todos tenemos talentos, unos diferentes que otros, otros capaz mayores y otros menores, pero dice, todos somos como plantas. Algunos serán árboles bien altos de palmeras, otros serán arbustos, pero si cada uno emplea al máximo el talento o el don que Dios le dio, es una mayor bendición hasta de las mentes mejor educadas del mundo. También Pablo dice en 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Podríamos mencionar muchísimas actividades, cosas que nos hagan acercarnos más a Dios y tener una salud mental, pero vamos ahora realmente a lo neto. Y en cuanto a la higiene mental, quiero que me acompañen en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Y dice así, y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, despiadados, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen, sino que se complacen en los que las practican. ¿Necesitamos filtrar nuestras mentes? ¿Tenemos filtros mentales que están sucios, que están depravados? ¿Estamos realmente muy lejos de las palabras que dice Pablo en la epístola de los Romanos? ¿Qué cualidad o qué menciona aquí que no comete nuestra iglesia, por ejemplo? Quizás la menos común son los homicidios, pero todas las demás, deslealtad, arrogancia, soberbia, falta de amor, o sea, hay muchas cosas que no están explícitas, pero estamos llenos de pecado y necesitamos cambiar estos filtros mentales. Ahora, ¿qué es un filtro mental? Es cómo vemos la vida. Cuando nos sucede algo, muchas veces vemos solamente en detalle eso que nos está sucediendo y no tomamos en cuenta el cuadro general. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque tenemos mucha subjetividad y no dejamos que los hechos realmente decidan qué es lo que realmente está pasando. Ahora, hay dos extremos que son el pesimismo y el optimismo. El pesimismo es ver todas las cosas negativas. Y pensar negativamente, la ciencia también admite que nos va a traer problemas físicos. Porque el pensar, recuerden, es una acción. El pensar, lo que estamos pensando, afecta a nuestro cuerpo, porque la mente le está dando señales a nuestro cuerpo. Si estamos pensando que vamos a tener una enfermedad o que estamos teniendo una enfermedad, es muy probable que nuestro cuerpo la va a tener eventualmente. Y eso enseña la psicología de la salud, por ejemplo. Si estamos creyendo que tenemos una enfermedad y la manifestamos a día y seguimos pensando en eso, nuestro cuerpo va a buscar la manera de compatibilizar esa idea. Y esta es otra idea de la psicología, la disonancia cognitiva. Cuando hay una idea diferente a nuestra conducta, el cuerpo siente mucho estrés, una tensión grande, y hace lo posible para combinar esas dos cosas. Entonces, si tenemos una idea, por ejemplo, sí, tenemos que venir a la iglesia todos los sábados, pero no venimos y no ponemos en práctica esa idea, nos sentimos mal y nos sentimos estresados y también la conciencia nos habla. Entonces nuestro cuerpo hace lo posible para combinar eso. ¿Se entiende? Bueno, lo más adecuado es el optimismo realista. ¿Por qué? Porque si nos vamos al otro extremo de pensar que todo va a salir bien, podemos caer en la fantasía y perdemos de vista la realidad. Entonces, esperar lo mejor para el futuro, pero al mismo tiempo prepararnos para lo peor. Y en Filipenses 4:8 nos habla acerca de los filtros para la mente. Hay 7 filtros
que de paso, que justo, casualidad, 7 es el número perfecto. Y dice, pensad en todo lo verdadero, respetable, justo, puro, amable, lo que es digno de admiración y lo que sea excelente. Hay médicos y psicólogos que aconsejan tener por lo menos 7 días de poner en práctica esto. De no hablar mal de ninguna persona, ni de ti mismo. No, con tus palabras, tener cuidado de no pronunciar cosas negativas. De pensar en realmente cosas positivas y probar 7 días. Y si fallaste en uno de los días y capaz estás en el 5º o 6º día, si fallaste, volver a empezar desde el primer día hasta que puedas llegar a los 7 días. Ahora, yo les digo, yo tendría que empezar de vuelta hoy porque es muy difícil y el enemigo nos trata de engañar de diferentes maneras. ¿Tenemos una inclinación innata o no hacia el pecado? Y realmente nos queremos sentir capaz mejores cristianos que otros y decimos, ay, esta persona debería ser más así. No se da cuenta que está haciendo esto mal. Bueno, tenemos que tener cuidado de eso y les animo que por 7 días tratemos de solamente pensar en lo positivo y sin criticar negativamente a otras personas. Ahora, una persona puede decir, pero qué difícil es esto en un ambiente de negocios. Si una persona hace mal un negocio, hay que retarlo, hay que decirle, no, esto no puede suceder porque se viene abajo la empresa. Bueno, hay maneras de decirlos también. Por último, en cuanto a la higiene mental, Colosenses capítulo 3, versículo 2, resume esta idea. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas de nuestra vida acá terrenal? En nuestros autos, nuestras casas, nuestros amigos, nuestra salud, capaz podemos ser fanáticos en cuidar la salud y tratar de llevar todo al pie de la letra, pero descuidamos otras cosas esenciales para la vida. Concentremos nuestra atención en las cosas que son eternas y no en las que no perduran. Bueno, y salud mental en cuanto a la Biblia y oración, porque dijimos al principio que no podemos descartar la parte espiritual. El espíritu de profecía en mente, carácter y personalidad dice, la mente tiene que ser disciplinada, educada, preparada, porque los hombres han de prestar servicio a Dios en maneras diversas que no están en armonía con la inclinación innata. Ya mencionamos nuestra inclinación innata que surgió del pecado, nacemos con ese egoísmo que da vuelta a la jerarquía mental. En vez de poner el razonamiento y la conciencia en primer lugar, ponemos nuestros sentimientos en primer lugar y actuamos de acuerdo a ellos. Y eso lleva a resultados espantosos. La siguiente cita dice, la familiaridad con las Escrituras agudiza la capacidad de discernimiento y fortifica el alma contra los ataques de Satanás. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al estudio de la palabra de Dios? 5 minutos por día? ¿Es algo por lo menos o no? 10 minutos. ¿Cuánto deberíamos dedicar? ¿Solamente estudiando la palabra? Hay que llevar, recuerden esa... Uy, Boris se apagó, no sé si... Recuerden esa disonancia que se produce cuando una idea no es compatible con nuestra acción. Si queremos realmente que la palabra de Dios es verdadera, compartámosla con los demás. Si realmente nos queremos cristianos devotos, venimos a la iglesia pero no compartimos y hacemos obra misionera, hay algo que no está funcionando bien. El enemigo nos engaña por diferentes maneras. Tratemos de vivir vidas coherentes y eso nos va a traer salud mental y nos va a permitir tener una mente equilibrada, porque cuando hay una coherencia interna entre lo que pensamos y lo que hacemos o actuamos, tenemos salud mental y física, por supuesto. Por último, en cuanto a la oración, el descuido de la oración hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas y abre las puertas a la tentación. Nuevamente, todo nos va a llevar al egoísmo. Lo que nos da autoconfianza nos puede llevar a tener mucho egoísmo, orgullo, y nos va a llevar a resultados adversos. Entonces, para ir concluyendo, porque no queremos que nuestro cuerpo sienta hambre porque nos va a afectar la mente también, ¿cómo puedo tener una mente sana? Bueno, en primer lugar, orar y estudiar la Biblia con un corazón sincero. Muchas veces podemos estudiar la palabra de Dios y al leerla podemos, esta persona necesita leer esto porque le va a venir muy bien. ¿Cuántas veces hacemos eso? Ay, que justo este sermón, lástima que la persona no asistió hoy a la iglesia.
Y tratamos de buscar la manera en apuntarle a los demás y no a nosotros. Ahí está realmente el egoísmo. Estamos poniendo nuestros sentimientos en primer lugar y no el razonamiento de la conciencia. Segundo punto, ¿qué puedo hacer para tener una mente sana? Informarme bien acerca del cuidado de la mente y desarrollar al máximo todas sus facultades. El espíritu de profecía nos insta reiteradamente que tenemos que elevar al máximo nuestras facultades, ponerlas en práctica, tener una educación balanceada, estudiar la ciencia humana, por supuesto, pero por sobre todo la ciencia de Dios, que supera todas las demás ciencias. ¿Y cómo informarnos bien? Bueno, tenemos la palabra de Dios, como ya vimos en la oración, pero también tenemos libros muy inspiradores. Por ejemplo, Mente, Carácter y Personalidad de Ellen White. Es como una enciclopedia de distintos libros que mencionan cualidades y cosas que podemos hacer para mejorar nuestra mente, nuestra salud mental. Hay otro libro que salió hace 2 años, que no está en español, está en inglés, que es El arte de pensar perdido. Cómo promover o mejorar, mejor dicho, la inteligencia emocional y lograr un rendimiento mental máximo. Si los que están interesados lo quieren leer, es un médico adventista y realmente escribió otros libros y fue nominado a muchos premios. Es como un resumen general de cómo podemos tener el mayor rendimiento mental, porque muchas cosas influyen y no podemos hablar de todas en un poco momento de tiempo. Bueno, tercer lugar, desarrollar la fuerza de voluntad necesaria para poner en práctica la reforma pro salud en mi vida. Podemos creer, como decíamos en la Biblia, podemos creer en el mensaje de los 3 ángeles, podemos creer en la reforma pro salud en mi vida, pero si no las ponemos en práctica, estamos rechazándola. Entonces, no nos damos cuenta, pero estamos viviendo diariamente y continuamente en una situación de estrés. En estrés mental, porque queremos una cosa, pero no la ponemos en práctica. Es bien clara la Biblia y especialmente el Espíritu de Profecía para nuestros días, que dice, cuidar nuestro cuerpo, cuidar las avenidas del alma, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que leemos, todo, con quienes interactuamos, cuánto tiempo dedicamos a cada una de ellas, cuántos filtros mentales estamos poniendo para recibir realmente lo mejor. Como Pablo mencionaba, analizarlo todo, retener lo bueno. Por último, no olvidarme del consejo paulino en 1 Corintios 13:11. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 13:11? Dice así, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Esto tenemos que tener cuidado para nosotros, porque por ahí, al saber bien lo que tenemos que hacer, podemos estar bien unos días, pero cuando no lo logramos y caemos, nos sentimos muy mal y nos sentimos la peor persona del mundo y fracasados y podemos entrar en la depresión y pensar en cosas negativas y que no, es muy difícil. Pero tenemos que pensar que pensamos como niños, pero el pensar como adultos y como Dios quiere es un caminar continuo. No podemos ser ya adultos y perfectos. Siempre vamos a caer y caemos realmente por cosas de niños. Porque los niños pueden razonar acaso como los adultos. No del mismo nivel, porque el razonamiento concreto y abstracto se va logrando a través de los años. Pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para tener la luz suficiente que nos da la Biblia y diferentes fuentes para tomar las mejores decisiones. Por otro lado, tenemos que tener cuidado contra la mente fanática. Muchas veces decimos, Ellen White realmente dice muchas cosas que ni siquiera tomamos en cuenta hoy en día. La Biblia nos dice estas cosas, pero no las ponemos en práctica. Y entonces empezamos a no solamente a apuntarnos hacia nosotros mismos, sino hacia nuestros seres queridos, nuestros compañeros de la iglesia, de trabajo, y decimos, no, esta persona es pecadora porque sabe que tiene que hacer esto, pero no lo hace. Bueno, tampoco tenemos que llegar a tener una mente fanática porque esto es un caminar andante. Siempre vamos a caer porque es nuestra inclinación innata, pero tenemos que tener en cuenta la dirección hacia Dios, hacia lo eterno, hacia las cosas de arriba y no en esta tierra. Bueno, y para ir concluyendo ahora, algo importantísimo que no quería dejar afuera es el tema del gran conflicto. El gran conflicto, por supuesto, es algo que está sucediendo
en nuestro medio invisible que no podemos ver, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo. Pero no solamente se produce ahí, sino que está constantemente en nuestra mente. ¿Por qué? Nuestra mente, como el alma, que hay que cuidar las avenidas, Dios se comunica a través de ella, a través de la conciencia. ¿Pero el enemigo acaso no puede también? Sí, lo puede. Tenemos que tener especial cuidado y cada día, cada momento, cada situación, estamos teniendo que tomar la mejor decisión. Estamos luchando en la toma de decisiones. Cada momento se nos da la oportunidad de elegir para el bien o para el mal. Tratemos de realmente poner en balance las cosas y decidir lo que es más adecuado. Cuanto más presente tenemos el tema del gran conflicto, más presente vamos a tener el tema de las fuerzas espirituales que no vemos. Más en cuenta vamos a tener lo que los ángeles están haciendo por nuestro medio, a favor si son de Dios o en contra si son de Satanás. Y esto es difícil porque lo sabemos, pero a medida que pasan los días nos acomodamos a lo que vemos, a lo que sentimos y perdemos de vista esta batalla espiritual. Y ahora para terminar, sí, con este último versículo, Mateo 22, 37 dice, de paso Jesús dijo, es el primer y más importante mandamiento, dice así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Busquemos, hermanos, es mi anhelo, este equilibrio mental. Bueno, hoy hablamos más de la parte mental, pero el equilibrio en general de nuestra salud, que así podemos tomar las mejores decisiones, acercarnos a Dios, mostrar el amor de Él hacia otras personas y realmente gozar de la vida que Él originalmente creó para nosotros.